¿Cuál es tu nombre y dónde naciste? Me llamo María del Carmen Velázquez Rodríguez y nací en Los Altos de Jalisco, México. ¿Cuál es tu cumpleaños? Es el 15 de julio de 1963. También me bautizaron al siguiente día porque a las personas les ponen el nombre que les va, pero como yo nací el 15, me bautizaron el 16, por eso me pusieron Carmen. ¿Cómo se llaman tus papás? Se llama José Velázquez Martínez y mi mamá se llama María de los Ángeles Rodríguez. ¿De dónde es originalmente tu familia? Todos somos de México, principalmente de Los Altos. ¿Qué hicieron tus papás para ganarse la vida? Tengo un papá muy trabajador. Toda su vida ha sido albañil, pero 40 años estuvo encargándose del panteón. Es un trabajo muy bonito, pero muy difícil, porque a las personas les cuesta mucho trabajo enterrar a sus seres queridos. A nosotros nos acostumbraron a llevarle de comer a mi papá al panteón, también a ayudarle a vender los ataúdes para los muertos. Y mi mamá trabajó mucho, hacía costura para vender. También cuando éramos niñas mi papá tuvo un accidente. Como era albañil se cortó su ojo, le atravesó una varilla a su ojo. Entonces tuvo mucho tiempo sin trabajar y éramos muchos y teníamos que trabajar. Entonces mi mamá empezó a vender taquitos dorados. Nos ponía una silla alta para alcanzar a dorarlos y mi hermano los vendía en la plaza porque teníamos que comer. ¿Cuántos hermanos tienes y cuáles son sus nombres? Tengo un hermano y 6 hermanas. Mi hermano se llama José Velázquez, yo Carmen, Evelia, Leticia, Sagrario y Tere. ¿Y cómo son las personalidades de cada uno? Mi hermano es muy feliz, le gusta contar muchos chistes, es muy alegre. Le gusta mucho llevársela muy bien con las personas, pero le gusta mucho tomar. Uh-huh. Y eso hace un poquito difícil en la familia. Tengo mi hermana que es la siguiente, la monjita. Ella está muy entregada a Dios, pero es muy perfeccionista. Ella le gusta hacer las cosas bien. Ella dice la verdad, le duela a quien le duela. Ella defiende primero la gran bendición de Dios. Seguida sigue Tere, es maestra, es muy estudiosa mi hermana. Tiene muchos problemas con sus alumnos porque son muy jóvenes y tiene una forma de pensar como los jóvenes, pero también tiene un carácter muy difícil. Uh-huh. Luz Helena es contador, es muy trabajadora mi hermana, pero en sus tiempos libres se dedica a hacer karate y está muy entregada a su familia. Seguida sigue Leti. Mi hermana vive en Chicago. Mi hermana es muy creativa, pero le toca vivir una vida muy difícil con sus hijos. Está enferma, pero es una gran hermana. Mi hermana más pequeña es Sagrario. Vive en Tennessee. Tiene 2 niños. Estudió para contador, pero contaduría y también leyes,
pero no ejerce porque le tocó vivir una vida muy difícil con su marido. ¿Qué significa la familia para ti? La familia para mí es lo más importante, porque cuando mi mamá murió en el 90, yo era la mayor, me tocó hacer las veces de mamá y a causa de eso he tenido un poco de problemas porque mis hermanas todas se refieren a mí como su hermana mayor o como su mamá. Y eso me hace tener cierto cariño y cuidado hacia ellas. Para mí la familia es lo más importante. ¿De qué religión es tu familia y cómo se observaba la religión en tu hogar? Mis papás son muy católicos. Siempre nos inculcaron el amor a Dios, el respeto a nuestros padres y sobre todo a toda la familia. Pero mi mamá era muy devota de la Virgen del Carmen. El día que ella murió fue el 16 de julio, el día de mi santo, porque también mi hermana es carmelita y la religión juega un papel muy importante en mi familia, sobre todo porque eso nos han inculcado nuestros papás. Y mi hermana nos ayuda mucho con los mandamientos y sobre todo respetar a nuestras personas y tan solo educar a nuestros hijos. ¿Qué recuerdas de tus abuelos? Mis abuelos eran unas lindas personas. El abuelito por parte de mi mamá, Juan Rodríguez, le decían el Pinto. ¿Por qué? Porque tenía su piel decolorada, pero era una persona muy linda. Mi abuelita nena se casó con él cuando tenía 16 años. El día que se casaron le preguntaron que si cuántos años tenía y le dijo 17 Navarro por ponerse un año más. Pero la familia de mi mamá son unas personas muy lindas, dan mucho amor, mucha paz y sobre todo nos quieren mucho. Por parte de los abuelitos de mi papá, no conocí al papá de mi papá porque lo mataron. ¿Sabes cómo? Sí. En México se acostumbraba que a los niños los mandaban a traer el pan. Y yo tenía a mi abuelito, mi tío Ezequiel, él le gustaba mucho jugar a la baraja. Entonces mi abuelo Pablo fue por él. Entonces la otra persona que estaba ahí le dijo que no tenía que ir a buscar a sus hijos, que los tenía que dejar solos. Entonces mi tío estaba jugando baraja. Mi abuelo Pablo fue por él. Cuando se volteó de espalda, le dieron un balazo por la espalda y ahí quedó muerto. Se quedó mi papá de 9 años, mi tío Ezequiel como de 12 y los demás más chicos. Entonces mi papá siempre nos enseñó cómo se quedó él de mayor. Él cuidó de su mamá, que era mi abuelita Cuca. Mi abuelita Cuca vivió 104 años. Pero una viejita tranquila, pero no era muy religiosa, mi abuelita. ¿Y cómo era la casa en donde vivías? Mi papá siempre hizo una casita pequeña con 2 cuartos y una cocina y una pequeña sala con un baño. Mi papá tenía que trabajar demasiado, entonces para ese entonces mi hermano ya no vivía con nosotros. Entonces teníamos una recámara para nosotros, para 6 hermanas, y la recámara de mis papás. Conforme fue creciendo la familia,
esa casa se fue haciendo un poco más grande. Siempre vivimos en una misma casa porque tenemos un papá muy lindo y muy trabajador. ¿Y cuáles eran tus deberes en la casa cuando eras niña? Mis deberes en la casa era ayudarle a limpiarla porque éramos muchas, pero siempre me tocaba limpiar y ordenar porque a mí me gustaba ordenar. A mi hermana Sagrario le tocaba barrer el patio porque era la más chiquita, pero diario se enojaba y no lo quería hacer. A Leti tiene muy buen sazón para la comida y le tocaba cocinar. A Tere le gustaba lavar la ropa y lavarla muy bonita. Todas teníamos algo que hacer, pero mi mamá siempre nos repartía todo lo que teníamos que hacer. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenías de niña? El mejor recuerdo de niña que tengo es cuando nos sentábamos a comer todos los días en la mesa. Mi mamá siempre nos servía de comer. Y siempre mi papá nos abrazaba a una y todas comíamos alrededor de él. Y él decía que él quería hacer una mesa con una perforación en medio para podernos dar de comer a todos. Pero era un ambiente muy bonito. Sobre todo comíamos todos juntos en familia. Después nos quedábamos a platicar todas las hermanas sentadas después de comer. Es una plática que todavía la tengo en el corazón y en mis sentimientos. ¿Cuáles eran las tradiciones de Navidad o de otros días festivos? La Navidad se celebraba en mi pueblo que se hacían posadas. Nos tocaba arreglar las calles compuestas del pueblo, una misa, vestirnos de pastorcitos. También cuando decía que iban a llegar el niño Dios, nos llevaban nos acostábamos temprano y mis papás se levantaban a ponernos regalos en los zapatos. Y como mi hermano era el mayor y era el más listo, nos ponían un 20 y cacahuates. A mí un año me trajo una pelota grandota, bien bonita. Como yo me quería salir a presumirla, pues a la primera vez la troné, me quedé sin pelota. También tenía un 20 y cacahuates, entonces mi hermano nos quitaba los 20 y a nosotros nos dejaba los puros cacahuates. Y pues eso era algo que nos reía mucho. ¿Cuál fue tu juguete favorito? Mi juguete favorito fue cuando no nos alcanzaba para comprar juguetes y yo abrazaba una Pepsi familiar porque era mi bebé. Entonces tenía unos parientes en Tijuana que me llevaron una muñeca bien fea, despeinada y grandota. Y yo la veía y cada vez que la veía le tenía miedo. Entonces pues me daba pena decir que no me gustaba, pero la fui guardando. Mi otro juguete favorito tenía una amiga que se llamaba Cuca García. Juntaba un 20, compraba muñequitas de papel y las vestía de colores, les cambiaba ropa y les ponía una abiertita para la muñequita. Era mi juguete favorito porque no me dejaban mucho salir a la calle. Me gustaba jugar Shanghái, pero me ensuciaba y no me dejaban salir. ¿A dónde fuiste a la escuela primaria? Era una sola escuela la que había y era la Loyola. Era de las monjitas y era la única que había y había turno en la mañana y en la tarde. ¿Cuál fue tu materia favorita y por qué? Mi materia favorita toda la vida ha sido los números, pero me costaba mucho trabajo leer y yo era muy inteligente. Me aprendía todas las lecciones del libro de memoria, pero para el primer año, como me las sabía todas, me le cambiaron de hoja, no me las supe, me reprobaron. Y matemáticas me ha gustado mucho, los números me han gustado mucho. En la primaria
salí, después de que me regresaron un año, salí bien la primaria. Después también me fui a la secundaria y tenía una maestra que me quería mucho. Era mi maestra de geografía. ¿Cómo se llamaba? ¿O no te acuerdas? No recuerdo. Después, en la preparatoria, me gustaba mucho lo de medicina y mi peor pesadilla fue mi maestra de higiene y previsión social porque me mandó extraordinarios. Me gustaba mucho la materia y me enfermé, no pude hacer el examen y me mandó a extraordinario. ¿Cómo era el uniforme que usabas para ir a la escuela, a la primaria? Todo el tiempo lo cambiaban porque era la gente muy pobre, era una faldita azul marino con blusa blanca y llevar tobilleras blancas y una corbatita azul marino. ¿Qué deseabas hacer cuando fueras grande? Me gustaba mucho estudiar. Me gustaba mucho estudiar porque la vida es muy difícil. Vivir con poco dinero. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue a los 7 años, cuando le ayudé al doctor Jesús Villagómez. Le ayudaba a hacer los mandados. Me ponían un banquito para lavar los trastes. Les ayudaba a servir la comida. También le ayudé a la señora Esther en una descremadora. Como no podía meterme a la tina, lavarla, me metía adentro y pues le ayudaba a lavarla. Las canastitas de la crema, como eran pequeñitas, sí las lavaba bien. Después me fui a ayudarle a las monjitas a la escuela con un grupo asesor. Les ayudaba a un grupo de primaria. Después me fui a bordar en una máquina. Después tuvimos una tienda de abarrotes y así ha sido. ¿Qué son abarrotes? Vender comida. Una marqueta aquí. La que tenían ahí. Una marqueta donde toda la familia se encargaba porque necesitábamos trabajar todos. ¿Qué fue lo que compraste con tu primer cheque? Necesitábamos cooperar todos y le compré unas tobilleritas a mi hermana Leti. Después nació Sagrario y con lo que ganaba, pues ahorré para comprarle sus primeros mamelucos. Siempre me gustaba comprarles ropa a mis hermanas más pequeñas y ayudar a mi papá porque nunca alcanzaba. ¿En dónde conociste a tu esposo? En México lo conocí porque él estaba en la primaria con mi hermana, la mayor. Todos los días cuando yo estaba en la primaria, diario se me olvidaba ir por un lápiz. Y yo iba y le pedía un lápiz a mi hermana. Y él estaba en la primaria con ella. En ese momento nunca supe que existía esa persona con la que estoy casada ahora, pero después vivió mucho tiempo en San Francisco. Regresó, vivió en Sonora. Después la conocí en la tienda porque su hermana nos ayudaba en la tienda. Íbamos a visitar a ella y pues ahí estaba el señor perfecto. Ahí lo conocí, empezamos a platicar. ¿Y en dónde vives actualmente? Tengo 23 años viviendo en Estados Unidos. Describe cómo te sentiste cuando supiste que tendrías que mudarte de México para acá a los Estados Unidos. Esa decisión fue muy difícil. Fue muy difícil porque cuando yo Andrea tenía pasadito de un mes en México, los hermanos de mi esposo invitaron a trabajar
a mi esposo. Después yo decidí que no me podía quedar en México, porque sola y con una niña de 1 mes fue muy difícil venirme. La pasada para acá está muy difícil porque venir sin documentos. Llegué el 10 de mayo de 1995. Siempre pensé vivir estable con mi familia, pero el dejar a mi familia en México y sobre todo a mi papá y a mis hermanos y a mis hermanas fue algo que me ha marcado todos los días de mi vida. ¿Alguna vez te arrepientes de haberte mudado para acá? No, nunca me he arrepentido de haberme venido para Estados Unidos, porque la vida en México es muy difícil. Hay mucha pobreza, muchos crímenes y es muy difícil vivir.